Bienvenidos a esta clase número 11 del curso griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos el tiempo imperfecto, pero en sus voces media y pasiva. La vez pasada vimos el tiempo imperfecto en la voz activa, así que con esto completamos las tres voces griegas. Como siempre, comenzaremos con el vocabulario de la lección. Aperjomai, verbo defectivo, yo me voy. Biblión, sustantivo que significa libro. Daimonion, demonio. Dejomai, verbo defectivo que significa, se traduce como yo recibo. Eiporeuomai, yo salgo. Ergon, trabajo, obra o tarea. Eti, aún o todavía. Thalassa, lago o mar. Kai, una conjunción y también, que ya la hemos visto anteriormente, pero incorporamos kai y una frase y después kai nuevamente. Se puede traducir como y, además, o tanto como también, con la frase entre medio, que eso también lo vamos a ver un poco más en detalle hacia el final de la lección. Kater homai, yo bajo o yo desciendo. Ude, tampoco o ni. Upo, aún no o todavía no. Peri, preposición que con genitivo se traduce acerca de y con acusativo alrededor de. Ployón, barco o nave. Sunerjomai, verbo defectivo que se traduce como yo reúno. Juper, preposición que con genitivo se traduce a favor de y con acusativo por encima de. Como siempre, estas palabras hay que aprenderlas de memoria para después poder seguir con los ejercicios de esta lección. Como les comentaba al principio, hoy día vamos a ver los verbos, el tiempo imperfecto, que ya adelantamos en una clase anterior, pero esta vez veremos la voz media y la voz pasiva. Ya comentamos que el tiempo imperfecto es un tiempo pasado y que para traducirlo íbamos a utilizar el verbo cero estar. Entonces, en la voz activa, el verbo comer en tiempo imperfecto sería yo estaba comiendo, tú estabas comiendo, él o ella estaba comiendo. Ese estaba tenemos que añadirlo, pero esta vez lo vamos a hacer con las voces media y pasiva. Entonces, ya conociendo el verbo imperfecto, el tiempo imperfecto, perdón, solamente vamos a mostrar el paradigma correspondiente. Este paradigma hay que memorizarlo, lo vamos a leer. El uomein, yo estaba desatando para mí. Recuerden que la idea de la voz media es que yo hago alguna acción con un beneficio para mí. Yo recibo alguna acción con un beneficio para mí. El U, tú estabas desatando para ti, esa es la idea. El úeto, él estaba desatando para sí. Y si nos vamos al plural, tenemos el uómeza, estábamos desatando para nosotros, esa es la idea. El USC, estaban ustedes desatando para sí. Y el uonto, estaban ellos desatando para sí. Ahí está el paradigma entonces, esto como ya saben hay que aprenderlo de memoria. ¿Cuál es la buena noticia? Fíjense ustedes en las mismas desinencias del imperfecto, pero para la voz pasiva. Atención, son exactamente iguales. Los paradigmas para el tiempo imperfecto, voz media y voz pasiva son iguales. Ya esto también aparece en el párrafo 137 del libro, que es el libro guía para este curso, que está también en la descripción del video. Tanto en el tiempo presente como en el imperfecto, las formas de las voces media y pasivas son iguales. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tiempo presente, ocurría lo mismo. Las voces media en el presente y las voces pasivas en el presente tenían un mismo paradigma o las desinencias eran las mismas. Aquí pasa exactamente lo mismo para el imperfecto. El imperfecto, tanto en su voz pasiva como en su voz media, tiene el mismo paradigma que es el que acabamos de ver y que aquí lo señalamos nuevamente.
Entonces, para efectos de ejercicios, cuando tengamos algún ejercicio que tenga tiempo imperfecto, que sea en su voz media o pasiva, lo vamos a traducir siempre como voz pasiva. Ya ese parámetro lo tomamos ya para el tiempo presente y lo vamos a repetir ahora. Vuelvo a repetir, cuando vean algún ejercicio y que les aparezca el tiempo imperfecto, ya sea en su voz pasiva o su voz media, como no hay una forma de determinarlo, vamos a eh, actuar con una traducción que va a considerar solamente la voz pasiva. Así que esto es una buena noticia, no hay un paradigma distinto que aprenderse para la voz pasiva, es idéntico a la voz media. Como dato a considerar, los verbos que son defectivos o deponentes, que ya los vimos en una lección anterior, en el tiempo presente también lo son en el tiempo imperfecto. ¿Ya? Por ejemplo, el imperfecto indicativo de ergomein, que se traduce como yo vengo, el imperfecto es eirgomein, yo estaba viniendo. ¿Ya? Ahí podemos ver eirgomein, vemos la eta o el aumento característico del tiempo imperfecto. Entonces, ese verbo que es defectivo deponente en el presente, también lo es en el imperfecto, ¿ya? Así que el verbo, a pesar de que tiene una forma de voz media o voz pasiva, se traduce como de forma activa. Yo estaba viniendo, ¿ya? En eso consisten los verbos defectivos. Pero no es nada más que señalar que el defectivo en el presente también lo es en el imperfecto. Eso es lo grueso de la lección actual, así que es una lección bastante más corta, pero está el paradigma que hay que aprenderse. Vamos a ver ahora algunos otros pequeños puntos. El sujeto en neutro plural. Un sujeto que es neutro y plural puede tener un verbo en el singular. Entonces, un sujeto neutro y plural podría ser las cosas, ¿no es cierto? Que en griego sería neutro y plural, las cosas. Pero ese sujeto, perdón, puede tener un verbo en el singular. Por ejemplo, ta daimonia exergetai. Entonces, ta daimonia es un sujeto neutro y es plural. Esto lo sabemos de inmediato por el solo artículo, neutro plural. Sin embargo, el verbo está en su singular, tercera persona singular. Sin embargo, ¿cómo se traduce eso? Se traduce como los demonios, ta daimonia, salen, ¿ya? O salen los demonios, como aparece en el libro. Entonces, si bien el verbo exergetai está en singular, dado que el sujeto está en neutro plural, todo el verbo también toma una forma plural en su traducción. Sin embargo, este modismo no es de ninguna manera invariable en el griego del Nuevo Testamento. Entonces nos podríamos encontrar también con la misma situación, pero que simplemente en vez de tener un verbo en el singular, tiene un verbo en el plural, ¿ya? Como el ejemplo que acá aparece. Tategna sosontai. Ahí está todo en plural, ¿ya? Entonces, no es que sea una regla, puede ocurrir que un sujeto que está neutro y plural pueda tener un verbo en el singular, pero eso es solo una posibilidad en ese caso, pero no quiere decir que sea la regla. Es solamente para que se lo vean en los ejercicios, también no les parezca extraño y ustedes lo puedan traducir todo como plural. Los usos de kai y ud. El uso conectivo de kai, donde quiere decir simplemente y, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero ocurre que pueden haber otros usos para kai y muchas veces quiere decir también o aún. ¿Ya? Esa es un poco la novedad. Cuando se usa así, se coloca antes de la palabra con la cual está lógicamente conectada. ¿Ya? Entonces, kai puede traducirse como y, pero hay algunos casos en donde se puede traducir como también o aún. Aquí tenemos un ejemplo, tuto de kai ego lego. Entonces, esto se traduce como pero, esto también, pero esto tuto, también yo digo. Entonces aquí el kai no se traduce como y, sino que se traduce como también, ¿ya? Así que hay que tenerlo en consideración para cuando vean ejercicios donde aparece kai,
Si bien el uso primario es de y, también se pudiera traducir como también o aún. Y esto, para reconocerlo, vamos a ver que está antes de la palabra con la cual está lógicamente conectado, ¿ya? Entonces aquí es pero, de o y. Pero esto, tuto, también digo yo. ¿Ya? No es pero esto y digo yo. ¿Ya? Además que lógicamente igual si tuviéramos que elegir entre y o también, resulta más lógico con la oración traducirlo como también. ¿Ya? Así que no es algo para que se compliquen mayormente, es solamente para conocimiento. UD, nos vamos al párrafo 147, UD, como CAI, muchas veces es simplemente un conectivo y quiere decir tampoco o ni. ¿Ya? Entonces cuando vean UD, al igual que CAI, va a ser un poco la negación de CAI. Se traduce como tampoco o ni. Pero tiene otros usos también. Frecuentemente quiere decir ni aún. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, es un poco la negación de CAI. Ahí tenemos un ejemplo largo, en donde el uso es sencillo, conectivo. Dice, tuto de u, lego, ego, ude, legusin, auto, hoi, aloi. Pero esto, ¿verdad? Pero esto no, no, lo digo yo, ni, ude, ni, lo dicen los otros. ¿Ya? Entonces ahí el ude simplemente se traduce como ni, el uso por defecto, por así llamarlo. Pero aquí tenemos otro ejemplo. Tain doxan, tu ceu, blepusin, ude, hoi, mazeitai. Entonces aquí es ni aun los discípulos ven la gloria de Dios. ¿Ya? Ni aun los discípulos, ude, hoi, mazeitai, ni aun los discípulos la gloria de Dios ven. Ahí hay que ordenarlo, ¿verdad? Eso puede ser un poco, depende de usted un poco el orden que se le pueda dar, pero aquí el UD quiere decir ni aún, ¿ya? No es el ni solamente, sino que ni aún. El matiz es leve, pero ustedes lo pueden ir identificando a medida que lo van viendo en repetidos ejercicios, ¿ya? Les vuelvo a repetir, esto no es para complicarse, simplemente es entender que estas partículas KAI y UD tienen, además de su traducción básica, que va a ser I en el caso de KAI y UD, y NI en el caso de UD, también pueden tener una traducción que extienda un poquito su significado tradicional, pero no nos va a generar mayores complicaciones. Por último, párrafo 148, se usan KAI, una frase KAI, y UD, una frase UD, en forma correlativa, y quieren decir respectivamente tanto como, en el caso de KAI, o y, ni, en el caso de UD. Entonces, si vemos KAI, una frase KAI, lo podemos traducir como tanto, después agregamos la frase como, o si vemos UD, una frase UD, se puede traducir como ni, que es un poco la misma idea de lo anterior, solamente que dentro de una frase que comienza y cierra con alguna de estas partículas. Vamos a ver un ejercicio para practicar. Εγράφοντο, hutoi, hologoi, en biblio. Aquí vamos a poner en práctica el imperfecto, como puede ser voz media o voz pasiva, lo vamos a traducir como voz pasiva. Y tenemos estas palabras, hutoi, hologoi, estaban siendo escritas, y esto es lo que es más importante de la lección del día de hoy. Estaban siendo escritas. Imperfecto o voz pasiva. Estaban siendo escritas en un libro, ¿verdad? En un libro. No tiene artículo, así que se mantiene como artículo indefinido. Un libro. Εγράφοντο, hutoi, hologoi, en biblio. Estas palabras estaban siendo escritas, imperfecto o pasivo, en un libro. Ahora practicar con los ejercicios que aparecen en el libro guía de este curso y que aparecen en la descripción del video. Y con esto terminamos la clase número 11 de griego del Nuevo Testamento.